Hola amigos, quiero invitaros a visitar la Puerta del Batisterio de Florencia, denominada Puerta del Paraíso, una obra del Renacimiento de Lorenzo Ghiberti. El Batisterio de San Giovanni es uno de los edificios más importantes de la ciudad de Florencia, un edificio románico en el que vamos a visitar las tres puertas monumentales que fueron realizadas en distintos momentos por distintos escultores y que son ciertamente una de las obras más célebres de la escultura del Renacimiento. Son tres puertas. La puerta sur fue construida por Andrea Pisano en 1336, todavía una obra gótica. Posteriormente se construye la puerta norte por Ghiberti, después de un concurso que enseguida analizaremos. Y la última puerta, la más monumental, es la llamada del Paraíso, situada al este, justo enfrentada a la catedral, que es obra de 1425-52. La primera puerta fue realizada por Andrea Pisano en estilo gótico, 1336. Y está compuesta por muchos paneles con pequeñas figuritas. Veremos que eso luego cambiará en las siguientes obras. Con este perfil con forma de lóbulo tan típico del gótico, donde se realizan distintas escenas relacionadas con la vida de Jesucristo. En 1401 se decide encargar una nueva puerta para el baptisterio, la actualmente situada al norte. Se realiza un concurso. En él se presentan varios escultores y el jurado selecciona fundamentalmente dos obras, la de Brunelleschi y la de Ghiberti. Estos son los paneles que realizaron los dos artistas. El tema era el sacrificio de Isaac por Abraham, un tema del Antiguo Testamento que se ha repetido mucho en la historia a través del arte. Y es interesantísimo porque los dos paneles presentados por Brunelleschi y Ghiberti son distintos en su composición y en sus elementos y sin embargo, mucho más interesante el de Ghiberti, que ese es el que salió elegido. Fijaros, sin embargo, que el de Brunelleschi posee una composición mucho más compleja. Fijaros ese conjunto de líneas diagonales que parece que están llenando completamente este marco con forma de trébol que se cogió directamente del de la puerta de Andrea Pisano de 1336. El panel de Ghiberti, el situado a la derecha, que finalmente se había elegido, su composición, como veis, es mucho más tradicional. Dos elementos situados a la izquierda y a la derecha mucho menos interrelacionados que en este panel tan dinámico de Brunelleschi. Y sin embargo, el motivo decisivo que hizo elegir el panel presentado por Ghiberti fue la representación del cuerpo de Isaac y su padre Abraham en el momento en que le va a clavar un cuchillo obedeciendo los designios de Dios y el ángel aparece y permite que el sacrificio no sea llevado a cabo. Fijaros que el cuerpo de Isaac en Brunelleschi aparece muy rígido, con unas líneas fuertes, muy expresivo, pero aún muy antiguo, y el cuerpo en el panel de Ghiberti, el cuerpo de Isaac, fijaros qué hermosa forma, con una influencia muy fuerte de la escultura antigua que sin duda se conocía en la Florencia del Renacimiento, y os hago también ver un contraste muy fuerte entre relación en los brazos de Abraham, que va a asesinar a su hijo. A la izquierda, fijaros que lo está cogiendo por el cuello de una manera agresiva y el cuchillo se está acercando, está tocando su cuello, mientras que en el de la derecha, el planteado por Ghiberti, el gesto del padre es como sujetando el hombro del hijo, a la vez atrayéndolo así, pero a la vez abrazándolo, y el brazo aún no se ha decidido a acercarse al cuello de Isaac. El volumen del cuerpo presentado por Isaac por Ghiberti, fijaros que es una reinterpretación de las formas clásicas. El que vemos a la izquierda es un dorso del Doríforo, una de las muchas copias romanas que se conservaba en la ciudad de Florencia y que aún hoy se puede ver en el Museo de los Uffizi. El de la derecha es una interpretación que realizó Donatello del David en 1439, es decir, casi 40 años después de esta propuesta de Ghiberti realizada en 1402. Fijaros que es la de Ghiberti la primera introducción de ese estudio anatómico del cuerpo humano que será algo característico de toda la escultura del Renacimiento. En las distintas esculturas del panel de la puerta norte, Ghiberti introduce elementos nuevos en la arquitectura, ya se ve una introducción de elementos renacentistas, como por ejemplo ese edificio que vemos en la Anunciación situada a la izquierda. Fijaros que la Virgen se sitúa en este marco arquitectónico y así Ghiberti supera la rígida forma exterior en trébol que había impuesto Andrea Pisano un siglo antes. Lo mismo en esa
representación de los Reyes Magos que veis en la derecha con las figuras y la arquitectura fingida, y en la figura de la flagelación a la izquierda, donde por primera vez se retoma unas esculturas, una arquitectura clásica y una composición muy valiente con el cuerpo de Cristo en esta forma inclinada, sin duda un recuerdo de toda la escultura clásica que se conocía en la Florencia de la época. Fue tanto el éxito de estas figuras que en 1425, un año después de haber terminado la Puerta Norte, directamente se le encarga a Ghiberti la realización de una tercera y última puerta. Fue comenzada en 1425 y acabada en 1452. A lo largo de 27 años, Ghiberti realizó los distintos paneles de esta obra. Se llama Puerta del Paraíso, se conoce así. Se cuenta la leyenda que Miguel Ángel Buonarroti, pasando por delante de la puerta, hizo esta declaración ante una pregunta de un compañero: son tan bellas que estarían bien situadas como puertas del paraíso. Esta anécdota aparece recogida por Vasari en sus vidas y de alguna manera ha conformado la idea por la que nosotros reconocemos esta puerta en contraposición a todas las anteriores. Está compuesta por 10 paneles, con lo cual ha conseguido superar ese marco tan rígido de Andrea Pisano y le permite desarrollar escenas mucho más grandes y mucho más ricas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todos estos paneles viendo las distintas formas para que podamos, cuando nos encontremos frente a la puerta, reconocerlas y analizarlas tranquilamente. El primer panel, empezando por arriba a la izquierda, es de Adán y Eva, con distintas escenas: la creación de Adán abajo a la izquierda, la manzana y la serpiente que aparece en pequeño; a la derecha la creación, la expulsión del paraíso, y en el medio la creación de Eva. Vamos a ver algunos detalles. Fijaros, esa creación de Eva con el cuerpo de Adán dormido en el suelo es un interesantísimo estudio de un desnudo femenino, el primero que aparece desde la antigüedad clásica. A la derecha, la expulsión del paraíso, donde Adán y Eva aparecen ya con ropas tapando su desnudez, y es una interesantísima composición. Fijaros cómo aparece con las piernas cruzadas Eva y el cuerpo ligeramente inclinado, realmente interesante. El segundo panel es Caín y Abel, con distintos elementos. Desde el principio ya os voy a comentar algo que es muy destacado. La técnica del Schiacciato es buscada por Ghiberti en esta obra continuamente. Eso quiere decir que las figuras que aparecen al final aparecen con un relieve muy flojo, muy sencillo, con lo cual nos da una sensación de lejanía. Fijaros en ese árbol en la montaña, apenas son unos milímetros que separa el relieve, es un, digamos, bajo relieve muy, muy pequeño, y un alto relieve en las figuras del primer plano, donde la figura de Adán, la figura de Abel, como veis, está casi separado, casi es una figura exenta, diríamos de bulto redondo. La tercera composición de Noé, no aparece el arca, sí aparecen los animales y la escena de Noé borracho, con la burla de sus hijos, que es muy retomado en la pintura del Renacimiento. El sacrificio de Isaac, aquel que había planteado Ghiberti en el concurso y que no llegó a introducirse en la puerta porque, si inicialmente estaba pensado como el Antiguo Testamento, la encargaron finalmente figuras del Nuevo Testamento y por tanto no introdujo esta obra, pero sí la introduce en esta puerta monumental. Fijaros de nuevo como en este panel aparece muy evidente la técnica del Schiacciato en el fondo y el volumen de los cuerpos en primer plano. Este es el detalle de aquella composición que había realizado Ghiberti, fijaros que casi 25 años antes, y sin embargo se ha perdido, al estar situado en un fondo, al fondo se ha perdido ese juego de volumen tan espectacular, e incluso el cuerpo de Isaac es menos interesante que en aquella primera propuesta que hizo en 1401. La quinta escena de Jacob y Esaú, una escena bíblica muy interesante porque aparecen elementos en perspectiva que luego analizaremos, una composición de grupos muy compleja, una división muy clara entre las figuras humanas abajo y la parte en perspectiva arriba. Fijaros estos dos detalles: a la izquierda Esaú se despide de su padre para salir de caza, a la derecha la escena bíblica en que Isaac, el anciano, bendice a su hijo engañado por este para, digamos, heredar su posición.
Y en este panel aparece esta maravillosa figura de las cuatro formas femeninas de las mujeres. Fijaros que la realización de los pliegues, la aparición de cuerpo humano en esta figura puesta de espalda con las piernas movidas por debajo de los pliegues de su vestido, es realmente una composición bellísima que nos recuerda a la que 50 años después realizará Botticelli con sus tres gracias en el cuadro La Primavera, famoso de Sandro Botticelli. El sexto panel es José en Egipto, una composición que Vasari dice la más difícil, la más bella de todas las realizadas por el gran conjunto de figuras que aparecen, por las arquitecturas falsas realizadas tanto a la izquierda como a la derecha, con un edificio de planta central interesantísimo, muchos años antes de que se planteara ya en la segunda mitad del Renacimiento, en el 1500, edificios de planta central. La figura 7, el panel 7 con el Moisés. La 8 de Josué con un episodio bíblico donde aparece una interesante representación de la destrucción de murallas de Jericó, el transporte del Arca de la Alianza. El 9 con la representación de Saúl, el rey de las tribus hebreas, y abajo David venciendo a Goliat. Es una representación del David que luego veremos se va repitiendo a lo largo del Renacimiento con el episodio culminante que es la representación del David de Miguel Ángel, y que en esta composición de Ghiberti ocupa un plano inferior y no ha realizado el esfuerzo que luego veremos en otros escultores en la realización y en la interpretación de su cuerpo. Y el último panel de Salomón y la reina de Saba con una interesantísima arquitectura en perspectiva. Fijaros que está perfectamente realizada la arquitectura con un punto de fuga en perspectiva y los grupos de figuras con una representación central de la reina de Saba muy interesante. Una vez realizada la descripción de los 10 paneles, vamos a centrarnos en el análisis de algunos aspectos concretos. El primero sería ese uso del estiaciato que ya hemos comentado anteriormente. Fijaros qué bien se ve en esta imagen, como la mujer recostada a la izquierda es apenas un relieve de apenas unos milímetros, con unas líneas arquitectónicas y distintos planos de profundidad. La cortina ya nos introduce en otro nivel, otra escena en perspectiva con otra habitación y esas figuras en el primer plano donde los pies aparecen sobresaliendo en lo que es desde luego un volumen casi de bulto redondo, incluso las dos cabezas de los perros de caza que acompañan a Esaú, que está despidiéndose de su padre porque va a ir de caza. El estiaciato fue desarrollado por Donatello, fue el que desarrolló esta técnica, y el púlpito de San Lorenzo en la propia ciudad de Florencia es uno de los ejemplos más destacados. Fijaros el contraste entre ese fondo realizado con esta maestría y esas figuras sobresalientes con sombras en primer plano. Otro aspecto interesantísimo es el uso de fondos arquitectónicos de edificios. Ya hemos comentado este edificio de planta central, un edificio circular, planteado muchos años antes de que alrededor de 1500 se empezara a plantear los primeros edificios con esa solución arquitectónica de grandes superficies circulares. La perspectiva en este panel de Salomón, fijaros cómo todos los elementos tienen un punto de fuga muy claro, aunque al fondo esté mezclando una arquitectura clásica, como veis por las ventanas con frontón y las columnas, con unos elementos góticos como son estas bóvedas de crucería. Esa introducción de la perspectiva con un punto de fuga es un aspecto novedoso en Florencia en aquella época, que estaba siendo desarrollado en paralelo por Brunelleschi alrededor de 1415-1420, y aparece perfectamente representado en esta imagen de Jacob y Esaú. Fijaros las líneas de los arcos de la arquitectura representada en la parte superior y en la parte inferior en esas baldosas que fugan claramente hacia un fondo. En esta composición lo vemos un poquito mejor. Es realmente un experimento muy precoz de este uso de la perspectiva que ya sabemos es tan importante y tan interesante en toda la pintura del Renacimiento, desde Miguel Ángel a Rafael, a todos los grandes autores. Ghiberti
pone su firma en la puerta, tan orgulloso está de su obra, y aparece representado en esta figura. Él se representa junto a su hijo, es el personaje que está a la derecha, representado entre cabezas de distintos personajes bíblicos en un homenaje, en un propio homenaje que es muy típico de esa actitud de los artistas que empiezan a ser reconocidos en el Renacimiento. Es interesante comprobar cómo en la primera puerta norte realizada hacia entre 1401 y 1420 ya se había introducido el autorretrato, el propio Ghiberti, entre las figuras un poco imaginadas, por supuesto, de todos los profetas y todos los personajes bíblicos que aparecen en las cabecitas entre los distintos paneles, y es interesante observar cómo se ha ido produciendo ese cambio en su representación. En la primera, tiene que ver con la puerta norte y es el encargo recibido en 1405, cuando tiene 20 años. La colocación de la última puerta, del último panel de la puerta del paraíso, tiene lugar en 1452, cuando tiene 74 años. Los dos autorretratos colocados en la puerta norte y en la puerta del paraíso nos muestran claramente la evolución de un artista que ha dedicado toda su vida a estas puertas del baptisterio. Las puertas fueron restauradas en distintas oportunidades, pero recientemente han vuelto a recuperar el esplendor, porque esas láminas de oro que recubrían las figuras de bronce estaban muy dañadas por toda la contaminación y toda la suciedad y han sido objetos de una cuidadosa restauración. Fijaros el contraste entre estas figuras de la puerta norte, la parte de la izquierda sin restaurar, donde el bronce apenas deja ver el oro por toda la suciedad acumulada. Y lo mismo sucedió con los grandes paneles de la puerta del paraíso, que fueron objeto de todo tipo de análisis. Fijaros uno de los paneles separados y colocados con lecturas láser para ver las distintas capas de componentes y la suciedad y cómo abordar la restauración realizada de esta manera tan cuidadosa. Fijaros la imagen de la izquierda, unas partes de los paneles limpias y otra parte con ese formas que tenían alrededor. Fueron muy dañadas las puertas en 1966 con motivos de una inundación y desde entonces ha habido dos restauraciones. Esta última es la que ha devuelto al esplendor y luego ya veremos que va aparejada con el traslado de las placas originales a un museo y a un interior donde su deterioro será mucho menor. Dos de los restauradores. Este es el lugar donde se encuentran ahora las placas originales. El Museo de la Ópera del Duomo se encuentra al lado de la catedral, apenas a 200 metros de donde está el baptisterio, y en él, en esta gran sala central, se ha intentado representar a la izquierda las esculturas que existían en la primitiva fachada de la catedral y a la derecha las puertas del baptisterio. Estas son las esculturas que existieron en la catedral y desaparecieron a lo largo de las distintas transformaciones. Os recuerdo que la fachada de la Catedral de Florencia, del Duomo, es una obra del siglo XIX porque nunca llegó a construirse una gran fachada. Solo estos fragmentos pequeños que vemos en esta imagen y que algunas son esculturas maravillosas de Arnolfo di Cambio. Y en la pared de enfrente es donde, en este Museo de la Ópera del Duomo que os recomiendo visitar, están los tres originales de las puertas. La puerta del sur de Andrea Pisano, a la derecha la puerta norte de Ghiberti de 1401 y en el centro la puerta del paraíso con sus placas doradas tal y como están expuestas y que permiten apreciarlas desde cerca con todos los detalles y que espero a que gracias a estos elementos este pequeño reportaje hayáis sido capaces de apreciarlo y lo podáis visitar cuando tengáis ocasión de visitarlo, apreciarlo bastante mejor. Los dos paneles originales del concurso, realizado en 1402, no se encuentran en ese museo, sino en el Museo del Bargello, uno de los museos más importantes de Florencia, dedicado únicamente a la escultura, y en esta sala de Donatello, donde podemos ver a la izquierda algunas de sus imágenes, aparecen y se conservan los dos paneles a la izquierda, el de Ghiberti, a la derecha el de Brunelleschi, que nos resultó elegido y que hemos comentado anteriormente. Una última reflexión tan importante fueron estas puertas del paraíso que a lo largo de la historia han influido en varios artistas. Uno de los más destacados es Auguste Rodin,
que realiza su Puerta del Infierno a partir de un homenaje a la Puerta del Paraíso de Ghiberti y de la obra de Dante, que en su Divina Comedia, como en su momento ya comentamos, utiliza esta frase: olvidad toda esperanza, ustedes que entran en el infierno, y que Auguste Rodin lo señala como elemento a entrar en la Escuela de Bellas Artes que él proponía esta puerta, haciendo el homenaje al arte y a la vivencia del artista. Fijaros que incluso en la puerta de Auguste Rodin se hace un homenaje a las tres figuras superiores, las tres pequeñas figuras que repiten las tres figuras que son una obra posterior, no son de Ghiberti, que aparecen en la Puerta del Paraíso de Florencia. Espero que esta breve presentación de una obra maravillosa os haya resultado interesante. Hasta la próxima, amigos.